médica que es conocida como negligencia médica. ¿Qué hacer si tú eres víctima de esto y cuáles son tus derechos? Abogado, muy buenas tardes. Estamos aquí en Radio Luz Miami. Bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por tenerme de vuelta, Wendy. Claro que sí, abogado. Vamos a estar hoy hablando de esos casos que es posible que muchos de nuestros oyentes conozcan, personas o inclusive hayan sido víctimas de una mala práctica médica, una negligencia médica, en algo tan simple como una cirugía estética, una liposucción, cualquier tipo de cirugía estética. En este momento, abogado, sabemos que en la Florida hay una ley que fue aprobada en el año 2019, la ley SB 732, donde de alguna manera pone ciertas regulaciones a esta mala práctica médica. Pero ¿cuáles son los derechos de una persona que es víctima de esta negligencia médica? Bueno, muy buena pregunta y un tema muy importante para los oyentes. Como tú mencionaste, hay leyes que han pasado en los últimos años, las cuales ponen tremendas limitaciones en la habilidad de poder demandar a los médicos, ¿ok? Y a los profesionales de la salud en general. Eso trae como resultado que los casos de mala práctica médica se vuelvan extremadamente costosos para litigar y al mismo tiempo causa que los abogados lo piensen mucho antes de demandar a un médico por mala práctica médica. Que lo cual trae como resultado un efecto negativo porque muchas personas van a ser víctimas de mala práctica médica, pero desafortunadamente por lo complejo que son esos casos, si los daños que sufre la persona no son lo suficientemente significativos o si el caso no está lo suficientemente claro, entonces va a ser muy difícil que esa persona encuentre un abogado que quiera tomar ese caso. Porque, vuelvo y repito, como es tan costoso y tan complejo ese proceso de litigación en contra del médico, entonces el abogado quiere asegurarse de que esa inversión de tiempo y de dinero, porque una de las cosas que hay que probar, muy importante, en un caso de mala práctica médica, antes de empezar adelante, antes de mover la maquinaria, de enviarle a un médico una carta de representación como abogado que te estamos demandando, ya tienes que haber contratado a un experto médico para que revise los files médicos, right? Los archivos médicos de esa persona y que determine que hay una probabilidad de que la mala práctica médica existió en ese caso. Eso ya es costoso para empezar. ¿Okay? Una cosa muy importante para los oyentes y dos tips, right? Dos consejos muy importantes cuando se viene a hablar de médicos y sobre todo, como dijiste, cirugías electivas como son las cirugías estéticas y demás. Ser muy cauteloso y ser muy cuidadoso con quién vas a hacerse esa cirugía. Hay muchas de esas clínicas por ahí que ni siquiera tienen seguro de mala práctica médica. Eso trae como resultado de que básicamente les da impunidad a los doctores porque como es muy difícil el proceso y sobre todo el proceso de lograr recaudar dinero de esos médicos si no hay un seguro de mala práctica médica, ¿ok? Se hace extremadamente difícil poderlos demandar. Una de las cosas que tienen que hacer las personas es bien selectiva, saber quién es tu médico, hacer tu research, sobre todo cuando te vayas a hacer algún tipo de proceso invasivo como es una cirugía. Correcto. Saber quién es y saber que esa institución, ese médico, van a tener calidad y van a tener la seriedad para respaldar si algo malo pueda ocurrir. Ese es el consejo número uno. Consejo número dos es actuar rápido, actuar a tiempo. El estatuto de licitaciones, en casos generales de negligencia, como tú sabes, como saben muchos de los oyentes, son 4 años en regla general en la Florida. Eso quiere decir, usted tiene un accidente de tráfico, un resbalón o algo así, por lo general tenemos 4 años para entablar esa demanda. Ese no es el caso en mala práctica médica. En el caso de mala práctica médica son 2 años. O sea, que te corta por la mitad el tiempo que tienes para poder demandar al médico. Entonces, piensa para que veas, son 2 años para poder entablar la demanda y no es una demanda cualquiera, es una demanda que es extremadamente compleja, lo cual quiere decir que si tú esperas al final del segundo año, ya ningún abogado va a sentirse cómodo tomando este caso por
el nivel de complejidad y el nivel de liability que potencialmente estás enfrentando. Consejo número 1, ser bien cuidadoso con el médico. Consejo número 2, si ni que Dios lo quiera, algo malo fuera a pasar en una cirugía o en algún tipo de procedimiento médico, hay que actuar muy, muy rápido, bien rápido, y hay que ir y obtener esos archivos médicos, los récords médicos, bien, bien rápido y entregárselo al abogado para que entonces se pueda analizar si hay algún tipo de demanda que se puede hacer. Muy importante eso, actuar bien rápido, pero bueno, lo más importante es que nunca pase nada malo, por eso ser muy selectivo en ver a qué médico, a qué clínica o qué hospital se está yendo para asegurarse de que sea alguien que si que Dios lo quiera algo malo pasa, que son personas que van a responder. Las personas no se dan cuenta y no es veces de que uno quiera demandar simplemente porque quieres hacerte rico. Es que piensa para que veas, los errores médicos Correcto. pueden traer consecuencias que son para toda la vida y son personas que van a necesitar dinero para la vida diaria, para poder contrarrestar, right, el tipo de limitaciones que vas a tener en un futuro. Y entonces, si no hiciste las cosas de una manera correcta, te vas a encontrar en una situación bien desventajosa. Y de hecho, abogado, usted ha dicho algo importante, estar bien informado. Ya, nos recordamos que justamente en ese año, que fue en el 2019, cuando se aprobó esta ley, que fue un proyecto de ley presentado por la senadora en ese momento, Anitere Flores, ella presentó este proyecto de ley, el cual fue aprobado y se llamó la ley SB 732, la que estamos hablando, y justamente ponía las regulaciones a los médicos que, por ejemplo, le cerraban un centro médico por una mala práctica, pero no tenían la restricción de volver a abrir otro centro médico con otro nombre y seguían operando de alguna manera. Entonces yo creo que también hay que tener mucha información en el historial de esas clínicas. Seguro que sí, hay que tener mucha información. Ya te digo, lamentablemente, y ellos lo saben, los médicos lo saben, que cuando ellos están operando sin seguro médico, pero sin seguro de mala práctica médica y demás, ellos saben que la probabilidad de que les interpongan una demanda si algo mal sale va a ser bien difícil. Déjame darte un ejemplo adicional que las personas no saben. Es quién puede demandar. Si usted tiene un familiar que ya está mayor de edad y lamentablemente el familiar fallece como resultado de esa mala práctica médica, una pregunta muy importante es ¿quién puede demandar? Porque no es todo el mundo. Los únicos que pueden demandar en esos casos donde la persona fallece van a ser o los esposos o la esposa. O sea, si la persona no estaba casada, nadie. Obviamente no hay esposo, y fuera de eso, un hijo o hija menor de 24 años. O sea, que estamos hablando de una persona mayor que ya muchas veces ya son a esas alturas, son viudos o viudas, ¿no? O no tienen o no están casados y ya los hijos obviamente son mayores de 24 años. Bueno, pues ¿qué le parece? Que si la persona fallece, nadie va a poder demandar a ese médico porque no tiene lo que se llama en la ley standing. Vuelvo y repito, ser muy cuidadoso. Yo entiendo que hay leyes que se han pasado para proteger a los médicos. Los médicos hacen una labor muy importante en nuestra sociedad y también ellos necesitan cierto nivel de protección en contra de la de litigación innecesaria y demás, pero yo creo que el punto es llegar a un balance, ¿no? Donde al mismo tiempo estamos protegiendo a los profesionales de la salud, pero también estamos protegiendo a la comunidad de que todo el mundo se comporte y haga su trabajo de la manera que es correcta. Así es. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Giovanni Pereira. ¿Cómo estamos, Giovanni? Un abrazo para todos ustedes por allá. Extrañándolo. Abogado, una pregunta así a manera, ¿qué pasa, por ejemplo, una demanda que se gana, un abogado gana el abogado una demanda y esa compañía o esa persona que fue demandada se ve en bancarrota? Muy buena pregunta, Giovanni, y es lo que las personas no se dan cuenta. Ganar la demanda es solamente el principio. Ahora viene la segunda parte, que es colectar. Y eso es lo que se le explica a los clientes. Ahora aquí te demandan por 150 millones de dólares. ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, colectar se hace muy difícil y lo que tú dices es muy importante.
Si la persona se declara en bancarrota, entonces no vas a poder colectar. Ahora bien, muy importante, todo también depende, Giovanni, del tipo de demanda que sea, ¿ok? Del tipo de demanda que sea, porque hay ciertos tipos de demandas que usted no puede discharge, que no puedes eliminar a través del proceso de bancarrota. Pero esta es muy buena pregunta que estás haciendo, porque muy importante, es muy difícil, muy difícil lograr colectar, a menos que tengas alguien que tenga los assets, right, los bienes suficientes, o simplemente que haya un seguro médico, pero un seguro de mala práctica, algún seguro que cubra este tipo de cosas. No, porque normalmente también, normalmente, por ejemplo, en estas clínicas, que ya, claro, de que es bien difícil demandar porque hay que hacer un proceso demasiadamente cauteloso, y que a veces que cuando la persona que se le demanda no cumple, incluso no cumple con los requisitos, como dice usted, a lo mejor no tenía el seguro médico, y la persona, por quererse ahorrar una cuanta plata para ir a hacerse la cirugía o algo, pues no certificó que el médico no tenía el seguro, o la persona que lo estaba, porque ahora aquí en el sur de la Florida, y eso, qué bueno que trajo colación Wendy, la senadora que en aquel entonces era Annie Tere Flores, decía que había que ponerle un stop a todo esto. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, porque había mucha gente que eran médicos de Venezuela, nada contra los venezolanos, de Colombia, que venían a hacer las prácticas aquí y que no estaban ni siquiera con un estatus de doctor. Ahora, esa persona, ya en la parte civil, a lo mejor se puede demandar, ¿no? Pero si esa persona se ve en bancarrota, perdiste todo el tiempo. Eso es lo que pasa, que al irse en bancarrota, y es lo que le estaba explicando, por eso es que las personas tienen que ser muy selectivos en qué doctor van a ir, porque el proceso de bancarrota va a eliminar mucho esa habilidad de colectar bajo una demanda civil por mala práctica médica, que es lo mismo que negligencia civil. Ahora bien, en el caso de que hay, por ejemplo, lo que tú estás mencionando, alguna persona que esté ejerciendo la medicina sin licencia, bueno, eso es un caso criminal. Claro. Entonces, una avenida de recuperar dinero adicional en ese tipo de casos pudiera ser el mismo caso criminal, ¿okay? Donde la persona que es la víctima tiene la habilidad de recuperar algo en ese caso criminal. Eso es lo que se le llama restitución. Entonces, lo que pasaría es que el fiscal que está haciendo este caso criminal estaría pidiendo esa restitución como parte de una resolución en el caso criminal. Ahora bien, el dinero, la habilidad de recolectar dinero que usted tendría en un caso criminal mediante el proceso de restitución no es nada comparado con lo que es en el civil. Lo que usted le toca, exactamente, con lo que tocaría en un caso civil. Es una cantidad de dinero que es muy insignificante, para decirlo así. Pero bueno, algo es algo. Lo más importante, Giovanni, lo que estamos haciendo es que la comunidad esté alerta, sobre todo ese tipo de clínicas pequeñas, claro, que hacen procedimientos grandes, sobre todo mientras más complejo, mientras más invasivo sea el procedimiento que le van a hacer a usted, ser mucho más cuidadoso. Abogado, el tiempo, usted sabe que se va rapidísimo, pero yo y Wendy y Marilyn, mañana, Wendy, Marilyn y yo, vamos a tener mañana, estamos como trayendo a muchos jueces para que los jueces los conozcan, la comunidad, y sepa de cuál es la función de ellos. Y estamos trayendo, estamos trayendo a jueces de casos civiles, casos de criminales. Hace una semana tuvimos a Red Bull, Thomas Red Bull. Mañana vamos a tener a la juez Cristina de Raimundo, pero de la pregunta, porque yo se la quiero hacer, pero quiero estar como un poquito más seguro. Por ejemplo, esto que está pasando con las compañías de seguro de carros, de automóviles. Por ejemplo, que una persona le toca por la parte de atrás al carro
y el carro, a lo mejor la persona, ya sale con una cosa en el cuello, el rescue, viene la demanda, ya vienen personas que incluso en las redes sociales están puestas ahí, que si tú tienes algún caso que lo llame para que te va a dar $5,000 para que tú te puedas ir a hospitalizar y todas estas cosas. Eso es un crimen, eso es lo que se llama un kickback. Darle cualquier tipo de incentivo a una persona para que vaya y busque algún tipo de tratamiento médico es un kickback. Pero bueno, perdón que te interrumpa. No problema, porque pero el tema, abogado, es ¿qué pasa con eso? ¿Por qué se ha vuelto tan, cómo le diría yo, que hasta los abogados toman este tipo de casos y las personas por cualquier cosa te demandan? A lo mejor es un golpe tan pequeño, por decirlo así, ¿no? Y que tú no ves que hay casos, pero el caso está puesto. Ahora, esto se investiga. ¿En qué queda esto? ¿Cuál es el tema acerca de las demandas que hay de los accidentes, abogado? Lamentablemente hay muchas personas dentro de hay muchas veces, Giovanni, que hay una cosa que al principio es bueno, ¿no? La idea original es algo bueno, algo productivo, pero desafortunadamente siempre van a haber personas que no tienen escrúpulos y se van a aprovechar de ciertas cosas que existen para el beneficio de la sociedad, para tomar ventaja a ellos individuales. Y una de las cosas que tú estás hablando es correcto. El caso de las personas estas que reciben kickbacks en clínicas o las personas que interponen demandas que no son frívolas. Para empezar, para eso todo eso es penado de una manera u otra. O sea, cualquier persona que reciba algún tipo de kickback, eso es un crimen, tanto de la persona que lo está recibiendo como la persona que está dando. El que lo está ofreciendo. Muchas veces puede ser un crimen federal. Claro. ¿Okay? Eso por una parte. Por otra parte, las personas que interpongan demandas que no tienen, base legal, eso es lo que se llama una acción frívola. Y para ese tipo de acciones también hay sanciones y los jueces te pueden sancionar. Eso es algo que puedes, un tema que puedes hablar con la juez y preguntarle, porque obviamente ya vas a saberlo muy bien. Claro. De sanciones que los jueces van a tener hacia litigantes o personas que interponen demandas que son frívolas. Que quiere decir que no tienen base legal. Igual repito, desafortunadamente ese tipo de acciones negativas opacan, ¿no? Lo bueno que puede dar resultados. Por ejemplo, yo recuerdo a manera personal que en una ocasión a mí me golpearon en la parte de atrás del carro y, hubo un problema, pero yo no tuve ningún tipo de consecuencia. Entonces, lo correcto es que me reparen mi carro, o sea, que haya la reparación del carro. Ahora, ¿qué tiempo determina, por ejemplo, esa persona? Porque puede aparecer a los 3 años, a los 2 años. ¿Cuánto tiempo tiene esa persona para demandar también? Bueno, la regla general es 4 años. Ahí van a haber varios límites de tiempo. 4 años va a ser el límite de tiempo que es para presentar esa demanda. Generalmente, tú vas a ver movimiento mucho más rápido. Hay una regla adicional que es alrededor de 20 días para que la persona busque tratamiento médico después de ¿cómo se llama? De recibir esas lesiones, de estar involucrado en ese accidente. Y el problema es que si no busca la persona el tratamiento médico adecuado de manera rápida, va a caer en el mismo problema. Dentro del límite de tiempo, entonces el seguro de ellos no les va a cubrir el costo de ese tratamiento médico. Pero bueno, técnicamente el estatuto de limitaciones, como regla general para una demanda por negligencia en el estado de la Florida, o sea, como es el caso clásico de un accidente de carro o un resbalón en un negocio, ese tipo de casos, el estatuto de limitaciones van a ser 4 años. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por toda esa información. Gracias a ustedes de todo corazón. Y gracias por haber sido mi profesor durante bastante tiempo. Creo que fueron como 5 años. Gracias, abogado. Gracias. Bueno, esta cosa que estamos hablando, imagino que... Esa la recibí en clase, claro que sí. Yo lo recuerdo. Muy amable, abogado. Un placer siempre
estar contigo, estar con Wendy y Marilyn. Un saludo para todos y un abrazo bien grande y gracias por todo lo que hacen ustedes por la comunidad. Claro Gracias. que sí, abogado, igualmente. Bueno, Giovanni, y es tan interesante ese tema que acabamos de tocar. De hecho, en ese momento, la senadora Nitere Flores, cuando nos visitó en el 2019 en el programa, ella comentó que parte de este proyecto de ley fue motivado a unos casos que pasaron entre el 2014 y en el 2016, justamente aquí en Miami, Hialeah, en dos personas, un doctor de Ismael Labrador y su esposa Aimee La Rosa, donde tenían 3 clínicas entre Miami y Hialeah, donde murieron más de 8 personas. Wow. En el lapso de 6 años. ¿Qué ocurría? Que ellos tenían diferentes nombres de empresas. Una era Vanity Cosmetic Surgery, que justamente en el 2016 murió una mujer aquí en Doral, donde se hizo una liposucción y una transferencia de grasa en los glúteos y murió a raíz de esta operación. Y asimismo también en el 2014 en la otra clínica que tenían en Hialeah, una mujer que vino de Mississippi también había muerto. ¿Qué ocurrió? Que les pusieron 127 demandas. Wow. Y tuvieron que devolver más de $200,000 en depósitos de cirugías plásticas pendientes nada más. Y también, por supuesto, perdieron su licencia y casi $30,000 en otros gastos. Pero lo interesante de esto, Wendy, es que estas personas, lo que le decía el abogado, abren con otro nombre, con otra información. Hay otros que son prestanombres también, que abren las clínicas a través de otras personas. Correcto. Y entonces siguen evolucionando. Yo creo que el sistema es muy bueno para cuando la persona se ve afectada, pero el problema es que las personas abusan de esto. Quiero mandarle un saludo a Esther, porque es una fiel oyente de nosotros, Wendy, y que no nos amenace, que nos mande la receta. Así es. Bueno, nos tenemos una receta pendiente y voy a dar una página web que justamente tenemos en nuestra página de revista todos los meses y es el número 1877-425-8852, donde usted puede verificar la licencia de su proveedor y también denunciar si cree que está siendo víctima de abuso o de una mala práctica médica, también verificando el estatus y el historial médico de la licencia de su proveedor y también si ha tenido algunas sanciones en el pasado en floridahealthsars.gov. Usted puede entrar y verificar el historial, los estudios y si en los últimos 5 años ese proveedor de servicio al que de pronto usted le va a dar su confianza de su vida, de su cuerpo, de una cirugía estética, ha tenido algún tipo de sanción, Giovanni. Interesante, Wendy. Quiero decirte, imagínate, que Esther hace unas tremendas recetas, da unas tremendas recetas. Pero nos debe la del... Pero déjame decirte que una anécdota rápida. Una vez llegó la señora Esther por el restaurante y me dijo, Giovanni, vende sopa de carne, de res. Y eso ha sido un exitazo en el restaurante. Gracias, Esther, por esa colaboración que siempre has tenido con nosotros. Se te quiere de parte de todos. Señora Esther nos debe la receta del rabo encendido. Bueno, y con esta receta nos vamos y volvemos el jueves a las 5 de la tarde en Conéctate con TFKM. Y recuerda, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.